acá. Bueno. Buenas tardes. Les agradezco mucho que estén con miras a una actividad del doctorado donde pretendemos intensificar el interés en la carrera. Deseamos que ustedes, por ustedes mismos y por sus compañeros, puedan interesarse a través de un tema que me parece que puede ser significativo. Y luego de esa exposición de unos minutos sobre el tema, vamos a tratar de explicitar características técnicas de la carrera. Como ustedes comprenden, una de las finalidades superiores de la universidad es la promoción del pensamiento libre y del pensamiento creativo. Y en esos términos, el doctorado tiene un nivel de muy alta calificación. En realidad, el doctorado es, en alguna medida, la culminación de un largo proceso universitario que abre nuevas perspectivas. Cuando uno termina los estudios de abogacía, se gradúa y luego en estudios de posgrado va adquiriendo nuevos grados de formación. Y entre esos grados, el superior es el doctorado, que culmina con una actividad creativa de alto nivel, que es la elaboración, defensa y aprobación de la tesis. Por supuesto que allí no termina la formación permanente y luego del doctorado existe el postdoctorado y además del postdoctorado institucional, que afortunadamente ahora tiene también nuestra universidad, existe la vocación de formación permanente. A la universidad se ingresa, pero a diferencia de otros niveles del proceso educativo, nunca se egresa, se convierte en la casa de ustedes para siempre. Y por eso el doctorado se complace en invitarlos a ustedes y a sus compañeros. Yo creo que el mensaje que pueden recibir esta tarde pueden transmitirlo a otros posibles interesados. Y entonces, con miras a promover ese interés, hemos elegido un tema que, como no está suficientemente desarrollado, puede motivar mayor interés en ustedes. Y es el tema de la estrategia jurídica. La palabra estrategia, de origen griego, quiere referirse básicamente al que es jefe de tropas, al comandante de tropas. Luego la palabra pasa por diversas etapas y llega a nosotros como alguien que comanda, como una ordenación de medios tendientes a fines. La estrategia es básicamente la ordenación de medios hacia los fines perseguidos y se vale de tácticas que son precisamente los movimientos de medios para lograr los fines que se pretenden. La historia de la estrategia militar es muy larga y calificada. La encontramos ya en China con Sun Tzu, la encontramos en Europa en conflicto entre África y Europa, en las guerras púnicas, la encontramos en la obra de Napoleón Bonaparte, que pese a ser un gran estratega, uno de los más grandes de la historia, cometió uno de los errores estratégicos más notables de la historia de la vida militar, cuando atacó a Rusia, desconociendo la importancia del clima, o tal vez
debiendo desconocer la importancia del clima porque el emperador, porque el zar le hacía la vida muy difícil y tal vez debió resolverse por esa empresa tan desdichada, que es el comienzo del derrumbe del Imperio Napoleónico. Y Clausewitz es también uno de los grandes militares que marcan la historia de la estrategia. Pero la estrategia no solo se cultiva en el espacio militar, sino también en otros ámbitos. Ahora hay una importante atención a la estrategia en la economía, también en la educación, notablemente en la política general, y también la ha habido en el desenvolvimiento del derecho. Los juristas, los políticos que constituyeron el país en el siglo XIX tenían una clara visión estratégica, una clara visión de conjunto. Puede compartirse o no el objetivo que perseguían, la visión de país que tenían, pero es bastante claro que tenían conciencia de que debían poner los medios para lograr los objetivos pretendidos. Un gran estratega era Juan Bautista Alberdi, como ustedes saben, el autor de las bases de nuestra Constitución, que además se ocupó, por ejemplo, del sistema económico y rentístico del país, y que tenía una idea clara del país que quería formar, apoyándose sobre todo en un cambio poblacional. Ustedes saben que Alberdi sostenía que gobernar es poblar. En un país donde había poca población, y además la población que había no les resultaba culturalmente satisfactoria. Otro de los grandes estrategas del siglo XIX argentino fue Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento es un hombre muy discutido y tal vez discutible, precisamente porque era un gran estratega y tenía muy clara noción de lo que quería y de cómo conseguirlo. Claro está que quienes no comparten los objetivos de Sarmiento lo atacan principalmente a él porque era tal vez el más lúcido de los conductores de ese proyecto que podríamos llamar un proyecto europeizado y norteamericanizado. Y entonces estructuró todo un conjunto de tácticas tendientes al logro de un país de esas características. Y su proyecto se expresa en las bases que están en Facundo. Si uno quiere entender el proyecto sarmientino, con toda la beligerancia que él puso para lograrlo, lo que debe leer es Facundo, cuyo subtítulo es Civilización y barbarie en las pampas argentinas. Toda la presidencia de Sarmiento, toda la obra de Sarmiento está encaminada a lograr la realización del objetivo de civilizar el país. Y el proyecto educativo, que es un proyecto formidable, con una realización extraordinaria, como el proyecto científico, como el proyecto de transportes, como el Código Civil que había encargado Mitre a Vélez, e incluso, de cierto modo, la idea migratoria, son partes de una gran estrategia de país que él concibió. Una estrategia que tenía un costo muy alto porque pretendía la eliminación, en realidad cultural, no física, del gaucho. Pero como Sarmiento era un hombre muy tempestuoso, escribía cosas terribles respecto del gaucho, como también José Hernández, el autor de Martín Fierro, escribía cosas terribles respecto de Sarmiento, porque era una época terrible. Pero de esa época terrible,
este grupo consiguió formar el país que llegó a ser uno de los grandes países del mundo. Ocurre, sin embargo, que esa conciencia estratégica se fue perdiendo. Se fue perdiendo por diversas causas, en parte importante por el legalismo, en parte importante por el logicismo y también en parte por cierto apriorismo que llevó a no considerar la realidad social. Es imposible desarrollar una estrategia sin tener conciencia de la realidad en la que uno se desenvuelve. En ese caso, la estrategia está muy posiblemente llamada al fracaso. Hay que tener en cuenta dónde uno está, la realidad social. Hay que tener en cuenta, en realidad, la plenitud de la situación donde uno está. Se suele hablar con una cláusula que se llama FODA, que quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son propias, las oportunidades son extrañas, no son dadas. Las debilidades son propias y las amenazas son extrañas. Esto contribuye al relevamiento del terreno, al relevamiento de la situación. Uno debe preguntarse en qué lugar está situado. Esto hace cualquier estratega. Colocado en un lugar, debe abarcar en ese lugar las posibilidades que tiene. ¿Qué es lo que puede lograr? Y para saber lo que puede lograr, para saber lo que puede decidir. Y entonces tiene que calcular diversas opciones con costos y beneficios. Hay que conocer las posibilidades y pensar cada una cuánto cuesta y cuánto otorga. Y las decisiones que uno puede tomar son de fortalecimiento, de relacionamiento y de enfrentamiento. Para que se den una idea más concreta de la estrategia jurídica que hay que recuperar y que hace a la vida de cada uno, incluso de ustedes, les hago presente que ustedes están desarrollando una actividad como profesionales y como estudiosos en el sentido estratégico. Por ejemplo, han venido a los cursos de abogacía y a los cursos de posgrado que significan fortalecimiento. Uno trata de consolidar la fuerza que uno mismo tiene. Luego uno puede relacionarse, o además uno puede relacionarse. Se relaciona con eventuales clientes, se relaciona con colegas con los que puede asociarse. Y otra posibilidad